Bueno, vamos a ver el estudio de hoy. Vamos a continuar con la lección 47. A ver si se oye mejor así con el micrófono. Y vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de continuar con este estudio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros y nos sostienes. Te pedimos que nos libres de todo mal y sigas obrando en nuestras vidas, guiándonos en todo lo que hacemos. Y te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría para este estudio, que sea un estudio donde verdaderamente comprendamos, Señor, tu obra, lo que llevas a cabo, Padre, y tú nos des claridad en todo tiempo, que sigas obrando en esta iglesia, en el crecimiento de cada hermano, Señor, en la respuesta que sus vidas tienen a la edificación de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Dice, hemos llegado a la parte más importante de nuestro estudio respecto de la diferencia que hay entre los dos pactos, tema que debió haber resultado de mucho impacto para los lectores iniciales de la carta, pues siendo hebreos era de esperarse cierta lucha en su identidad respecto de la gran diferencia entre los pactos. Por un lado, el pacto que representaba prácticamente todo lo que implicaba ser descendiente de Jacob, se les presentaba como una imagen terrible de obscuridad y miedo, cuya inauguración fue una experiencia en la que ningún israelita pudo soportar la voz de Dios. Y por el otro lado, esto fue respecto a el día que fue inaugurado el primer pacto. Por el otro lado, tenemos un pacto que basado en la obra de Cristo nos da acceso a la presencia misma del Padre. Debido a esto, somos exhortados junto con los lectores iniciales a entender el gran tamaño de la gracia que nos ha sido concedida para no menospreciar este pacto y sus bendiciones. Y aunque mucho hemos visto ya acerca de este tema, debemos leer con cuidado lo que la carta nos dice para poder llegar a las conclusiones adecuadas respecto del nuevo pacto, pues este conocimiento evitará que despreciemos sus importantes implicaciones y así podremos entender el sentido correcto de la voluntad de Dios. Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 12 y hoy vamos a ver unos pocos versículos. Hebreos capítulo 12 del 22 al 24. Pues vamos a leer un versículo cada quien. Hebreos 12, 22 al 24. Empezamos allá con nuestra hermana y para ir como en el orden que siempre vamos. 12, ¿qué dijo? 22, versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al momento de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora el 23. Ajá. Para la congregación que está en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ok, entonces, pues sí, como decíamos, hoy son 3 versículos, ¿verdad? Ok, dice, una vez aclarado que como cristianos no nos hemos acercado, es lo que vimos la semana pasada, a partir del versículo 18, dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar y empieza a escribirlo. Ok, que no nos hemos acercado al monte Sinaí, el monte en el cual se estableció el antiguo pacto, donde se publicó la ley de Moisés. La carta nos dice, ustedes en cambio se han acercado al
monte Sión. Al monte Sión. Ahorita vamos a ver la comparación entre los dos montes. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Ok. Luego dice, la importancia y significado del monte Sión los encontramos en Gálatas 4, 21 al 31. Vamos a Gálatas, ahí sí vamos a leer un poco más. Gálatas 4, 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Entonces seguimos donde nos quedamos, seguimos. Díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen la ley? Seguimos Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos partes. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, porque ella está en esclavitud con sus hijos. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la libre María. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Continuaré. Entonces, el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva de su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, entonces aquí nos señala, dice, la importancia y significado del monte Sión. Nos encontramos en este pasaje donde se señala una alegoría. Una alegoría es una forma de enseñanza a través de ejemplos, ¿verdad? Una alegoría. Hay una alegoría sobre las madres de los dos hijos de Abraham. Es cierto, después tuvo más hijos, pero los dos hijos que entraron en conflicto, los dos hijos de Abraham. Ok, Agar, madre de Ismael, y Sara, madre de Isaac, que representan dos. Cuando dice que esto es una alegoría, está en el versículo 24. Esto contiene, ok, dos pactos. Ellas dos representan dos pactos. Ok. Agar era una esclava. Agar era una esclava y que representa al monte Sinaí. Al monte Sinaí. Entonces Agar era una esclava que representa al monte Sinaí, que está en Arabia. Ok, está en el monte en Arabia, y de acuerdo a este mismo versículo 25, dice ella,
Am, eh, dice, y corresponde a la ciudad del Jerusalén actual. Ok, al Jerusalén terrenal. Pues ella está en esclavitud con sus hijos. Pues ella está en esclavitud con sus hijos. Ahora, este es el monte donde fue dada la ley y corresponde al antiguo pacto. Este es el monte Sinaí, representado en Agar, la esclavitud. Ok, ahora, en contraste, Sara corresponde a la Jerusalén de arriba. Ok, Sara corresponde a la Jerusalén de arriba. Es el versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Ok, entonces Sara corresponde a la Jerusalén de arriba, la cual es libre. Ok. Y nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Ok, versículo 28, ¿verdad? Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Bueno, entonces, por lo tanto, somos hijos de Sara la libre. Perdón, sí, somos hijos de Sara la libre. Entendemos que Sara representa al monte Sión, porque es el contraste o la comparación que está haciendo la carta a los hebreos, donde leímos hace un rato. Entonces dice, en contraste Sara, entendemos que Sara representa al monte Sión, que corresponde a la nueva Jerusalén que desciende del cielo y es la novia del Cordero, que es Jesucristo. Sara corresponde al nuevo pacto, a diferencia de Agar, que representa al pacto de la ley, al antiguo pacto. Bueno, vamos a Génesis 16 del 1 al 3. Génesis 16 del 1 al 3. No sé dónde nos quedamos, sino quien quiera leerlo. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a tu sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Ok, entonces dice que Ismael, como leemos en el pasaje anterior, nació según la carne. ¿Por qué? Porque fue la idea de Sara. Sara se desesperó, no Abraham. Ok, Sarai. Ahora Génesis 17, 15 al 19. Génesis 17, 15 al 19. Sarai, mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, no de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. 19. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Ok, entonces Isaac nació según la promesa. Ok, Ismael según la carne, Isaac según la promesa. Ok.
Bueno, eso fue en cuanto a Ismael, en cuanto a Isaac. Vamos a ver en cuanto a nosotros en Juan capítulo 1, los versículos 12 al 13. Juan capítulo 1, 12 al 13. Ok, entonces nos dice respecto de nosotros, dice, del mismo modo, nosotros los cristianos no nacemos de la voluntad de la carne, ok, que es lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados por voluntad de la carne ni del hombre, ¿verdad? Em, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, hablando del nuevo nacimiento. Podríamos decir que nuestro primer nacimiento, bueno, es de acuerdo a la carne, pero el nuevo nacimiento es de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque es evidente, también en la carne nacimos de acuerdo a la voluntad de Dios porque Ismael también nació, pudo no haber concebido a Agar, ¿verdad? Y Dios permitió, pero fue por el deseo de la carne. Bueno, por lo que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ok? Entonces, nacemos por la voluntad de Dios, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, ahí esta es la comparación que hay, por eso el pasaje de Gálatas nos dice que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Nacemos de nuevo en Cristo. Dice, respecto de ambos montes, el primero está en Arabia, aislado y desértico, y el segundo es donde Jesús murió. El primero es donde se instituyó la ley y el segundo donde Jesucristo le dio cumplimiento, como él lo dijo en Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? Ok, entonces Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Él la cumple, la deja satisfecha, le da respuesta en el monte Sión. Y en el monte Sinaí fue donde fue establecida. Bueno, dice ah, el punto 6. Por lo tanto, ya que nos hemos acercado al monte Sión, nos hemos acercado a la tan anhelada ciudad de Hebreos. Vamos a ver, hermana, si quiere leer Hebreos 11:10 y luego el versículo 16. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto constructor es Dios, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, entonces, dice que Abraham esperaba una ciudad con fundamentos y que como uno y los héroes de la fe esperaban una ciudad celestial, Dios les ha preparado una ciudad. Bueno, aquí, volviendo a Hebreos 12, ahora en el versículo 23, no 22 también, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Ok, entonces del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo y luego nos aclara la Jerusalén celestial. Ok, la que vimos hace un rato, la que es libre, representada por Sara, la que desciende del cielo en Apocalipsis. Ok, entonces nosotros nos hemos acercado a esto. Un punto importante aquí es entender la frase se han acercado. En el versículo 18 dice,
porque ustedes no se han acercado a un monte que se podía tocar. Luego en el versículo 22 dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. La frase se han acercado, dice, ¿por qué no dice han llegado o han entrado? Esto se explica mejor con el término teológico ya, pero todavía no. Es decir, como dice aquí, el cual se refiere a que Dios ya ha cumplido sus promesas en Cristo, pero todavía no las vivimos en plenitud. Por ejemplo, Cristo ya estableció su reino y el nuevo pacto, pero todavía no se manifiestan en todo. Ya el rey, él gobierna, pero todavía no lo hemos manifestado en todo. Ya tenemos vida eterna, pero aún no disfrutamos de ella en plenitud. Por lo tanto, ya nos hemos acercado, pero aún hemos de esperar entrar en la plenitud de la vida eterna. Es decir, cuando nos muramos o cuando Cristo venga, entramos a ello. Por eso nos hemos acercado, pero todavía queda un tiempo para que entremos plenamente en ello. Por eso el término es el ya, pero todavía no. Ya esto es una realidad, ya somos salvos. Bueno, la salvación aún no se manifiesta plenamente. Ya tenemos vida eterna, la vida eterna no se manifiesta plenamente. Entonces todavía Jesucristo ha de cumplir su obra en nosotros en un tiempo que todavía tenemos que ser perfeccionados. ¿Ok? No sé si sobre esto hay pregunta. Ok. Dice, bueno, siguiendo ahora en el versículo 23. No, todavía es el 22. Después del Dios vivo, la Jerusalén celestial, dice, también nos hemos acercado a, ahí vamos a utilizar el término miriadas, que viene en esta versión. El término miriada, nos hemos acercado a miriadas de ángeles. Um, Miriadas de ángeles. Bueno, nos hemos acercado a miriadas de ángeles, como señala Daniel 7 del 9 al 10. Daniel 7, 9 al 10. Y luego alguien más, Apocalipsis 5, 11. Mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como la blancura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares descendían, y millares de millares estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y su alfiero los juzgó. Ok, aquí usamos esta versión del término miriadas y miriadas. Ok, luego Apocalipsis 5, 11. De los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones. Okay. Entonces, algo incontable, algo de ángeles, habla de una enorme cantidad. Ok, nos hemos acercado a estos ángeles, a miles de millones o millones de millones, que eso hace un trillón, un billón. Bueno, dice, el término griego muriasín, que es el que viene en esta palabra, proviene de murias, que significa decenas, que denota 10,000 o de manera indefinida una miriada cuando se usa de forma plural. Miriada significa cantidad muy grande e indefinida, es decir, algo que no se puede contar. Eso es una miriada. Entonces, la cantidad de ángeles a la que nos hemos acercado es una cantidad incontable de ángeles. Ok, ahora,
Esto en cuanto a este término de miríadas. Luego, la palabra griega panegurei es colocada al principio del versículo 23 en unos casos, como en la mayoría de las Biblias que tenemos, y es traducida como asamblea. En otros casos es colocada al final del versículo 22, que tiene una coma, cuando dice que nos hemos acercado a miríadas de ángeles y luego a la asamblea. Pero en otros casos dice, se traduce como reunión festiva, formando la frase miles de ángeles en festiva asamblea. Son cuestiones de las traducciones. Entonces de pronto da la idea de que nos hemos acercado a una enorme cantidad de ángeles que están gozosos. Esa es la impresión que da la segunda interpretación. ¿Ok? Pero bueno, dice, además de ello, nos hemos acercado a la Asamblea General iglesia, ahí utiliza el término iglesia. Ahora, el término iglesia o eclesia se traduce a veces como asamblea. Iglesia significa llamados a salir. Entonces, nos hemos acercado a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos. Ok, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, estas son buenas noticias para nosotros, porque esto se refiere a nosotros mismos, los creyentes como iglesia. Vamos a ver algunos pasajes. Lucas 10:20. Bien, empezamos nuevamente nuestra hermana Lucas 10:20, luego nuestra hermana Filipenses 4:3, Silvia Apocalipsis 3:5 y Natán Apocalipsis 13:8. Y yo leo los de Apocalipsis 20. Lucas 10:20 es el primero. Apocalipsis 13:8. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, entonces nuestros nombres escritos en los cielos, y ahí lo dice el mismo pasaje, ¿verdad? Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nuevamente habla de los que están en el libro de la vida, ¿verdad? Luego Apocalipsis 3:5. No será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, y Apocalipsis 13:8. Tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue. Ok, y Apocalipsis 20 del 20:12 dice, también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Luego en el 15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, cuando el pasaje, volviendo a Hebreos 12, nos dice que nos hemos acercado a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, se refiere a nosotros. Es decir, al acercarnos nosotros al monte Sión, nos hemos acercado a los demás hermanos en Cristo. Pero hay algo interesante, utiliza el término primogénito. Ahora, el término primogénito se refiere a la noche de la primera Pascua o la 10ª plaga, cuando los primogénitos israelitas fueron salvos.
al haber marcado con la sangre del cordero los marcos y dintel de las puertas. Esto recordamos en Éxodo cuando Dios manda a Moisés que se marque con la sangre del cordero los marcos de la puerta y se coma ese cordero en la noche, que fue el establecimiento de la Pascua. Pero en Números 3:13, vamos a Números 3:13. El cuarto libro de la Biblia. Números 3:13. Mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Jehová. Ok, entonces, Dios señaló que los primogénitos son suyos. Ok, los primogénitos son suyos. Pues el día que hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, entonces todos los primogénitos son suyos, pues el día que hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ¿qué hizo él? Consagró para sí mismo a todos los primogénitos de Israel, ¿ok? Consagró, santificó para él mismo a todos los primogénitos de Israel. Consagró, ok. Ahora, en el versículo 40 de ese mismo capítulo de Números 3, vamos a leerlo. Números 3:40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Ok, entonces habla de escribir sus nombres, ¿verdad? Entonces dice que el Señor dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes arriba y haz una lista de sus nombres. Una lista de sus nombres, tal como lo vemos con todo creyente. Ok, entonces hay una similitud en esto. Obviamente los primogénitos en Israel eran una representación de los creyentes en Cristo, porque en el versículo 12 dice que Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos. El versículo 12 de ese capítulo, si alguien lo quiere leer. Yo he tomado a los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que hablan el seno materno de los israelitas. Los levitas pues serán míos. Ok, entonces hace un cambio. Esto de forma práctica como parte del antiguo pacto. Sin embargo, fue a ellos, a los primogénitos, a quienes la sangre del cordero que representaba a Jesucristo salvó de la muerte, no a todo Israel, tal como nosotros somos las primicias para Dios. Vamos a ver Santiago 1:18 y Apocalipsis 14:4. Santiago 1:18 y Apocalipsis 14:4. De voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Ok, entonces a los que nos hizo nacer de nuevo, Dios nos llama primicias de sus criaturas, ¿verdad? Y luego Apocalipsis 14:4. Que no sean contaminados con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para él. Ok, entonces hablando de los creyentes rescatados para Dios y el Cordero, nos llama primicias. Esto tiene que ver con los primogénitos, con los que se representaron a través de los primogénitos en Egipto que fueron salvados. Ok, ahora volvamos ahora en la lista que estamos viendo de Hebreos 12. Nos hemos acercado también a
Estamos en el versículo 23. ¿eh? A Dios, y lo llama el juez de todos. A Dios, el juez de todos. Entonces nos acercamos a un Dios que ha de juzgar. Pero vamos a ver cuál era la confianza del apóstol Pablo respecto de esto en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está... ¿Dice? Sí, Sí, 7 y 8. El El 8 8. también. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, entonces dice, vivamos con la confianza de Pablo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, que había peleado la buena batalla. Él dice, peleado la buena batalla, ¿verdad? Había peleado la buena batalla. Terminado la carrera. Ok, había peleado la buena batalla, terminado la carrera y guardado la fe. Ok. Ahora, como consecuencia de eso, dice que le está reservada la corona de justicia que el Señor, a quien él llama el juez justo, le entregará en aquel día. Y obviamente entendemos cuando Jesucristo vuelva. El juez justo le entregará en aquel día. Y no solo a él, sino también a todos los que aman su venida. Okay, a todos los que aman su venida, a todos los que desean que Jesucristo vuelva. Ok, esto por un lado. Vamos a ver Primera de Juan 4:17, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este. Ok, entonces la confianza, dice, también la confianza del apóstol Juan, que aludiendo a ser la imagen de Cristo, que lo que Dios nos está transformando, nos dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, o sea, Jesucristo, así somos también nosotros en este mundo. Ok, entonces, Dios es el juez de todos, Él va a juzgar, pero nosotros hemos sido justificados en Cristo. Dice Pablo que por esa razón ha peleado la batalla, ha ganado la carrera, ha guardado la fe y solo le espera la corona que el juez le ha de dar. Ahora, un juez no solo es para castigar, también es para recompensar. Y la palabra coloca a Jesucristo como juez. Y finalmente él determina, él finalmente es el juez que ha de manifestar los que van a vida eterna y los que van a condenación eterna. Pero ¿quién va a vida eterna? El que fue justificado en Cristo y que además, como dice Juan, es transformado a la imagen de Cristo. Como dice que tenemos la confianza el día del juicio, que así como Jesús es, así también nosotros somos en este mundo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como Jesús en este mundo. ¿Ok? Entonces, nos hemos acercado a Dios, el juez de todo. Además de esto, volviendo una vez más a Hebreos 12, nos hemos acercado, ok, a los espíritus, de los justos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ok, entonces nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos porque nosotros no estamos conviviendo actualmente con aquellos que ya han muerto en Cristo. Bueno, dice, para entender esto, la iglesia de Jesucristo se ha dividido en términos. La iglesia visible se refiere a todos los que dicen ser cristianos y se congregan. Si en verdad se han convertido o no, no podemos definirlo, quién sí y quién no. Muchos dicen yo soy cristiano, van a la iglesia. Bueno, esa es la iglesia visible. Nosotros podemos ver un grupo de personas que alaban a Dios, oran, leen la Biblia, mas no todos han creído. Es decir, mucha gente va a la iglesia por razones muy diversas y no necesariamente porque haya creído. Pero entonces está la iglesia militante. Es la de los verdaderos cristianos de la iglesia visible, quitando a los pseudocristianos, es decir, aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son. Entonces, los verdaderos cristianos que están aquí en la tierra se le llama la iglesia militante, los que están en este tiempo sirviendo con su fe en Cristo. Y luego está la iglesia triunfante. Se refiere a los cristianos que ya han muerto y están con Cristo. Ellos ya es a los que, dice estos últimos, es a los que se refiere esta parte, que dice que ellos ya han sido hechos perfectos. Han completado ya su transformación, han sido transformados a la imagen de Cristo. Dios ha completado esto porque ya están en la eternidad. Entonces, este es a quienes nos hemos acercado. Ok, por un lado dice, nos hemos acercado a la asamblea de todos los creyentes. Luego, por el otro lado, también al habernos acercado al monte Sión, tenemos comunión con los cristianos que ya han muerto. Un día los veremos y compartiremos con ellos la eternidad. Ok, dice, pero tengamos claro que también nos hemos acercado, ahora siguiendo al versículo 24. Nos hemos acercado a quién más? A Jesús. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, que finalmente es lo que más claro tenemos cuando venimos a Cristo. Dice que, y si nos hemos acercado a Jesús, nos hemos acercado a la sangre rociada. Ok. Nos hemos acercado a la sangre rociada. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Que habla mejor que la sangre de Abel. Ok, Abel, el hermano de Caín, aquel al que Caín mató. Bueno, la sangre rociada hace memoria, como lo vimos en su tiempo, porque el mismo pasaje señala cuando Moisés dice la sangre que Moisés roció para santificar la ley, el libro de la ley, a los sacerdotes y sus utensilios, así como al pueblo. Ahora es la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Hace una comparación. Moisés roció sangre de animales, pero nosotros fuimos rociados, por así decirlo, de una manera alegórica, fuimos rociados con la sangre de Cristo. Cuando se dice que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, entonces significa que hemos sido rociados con la sangre de Cristo para completar este cuadro de cuando fue inaugurado el primer pacto y ahora cuando es inaugurado el nuevo pacto, la sangre derramada de Cristo. Ahora, mientras la sangre de Abel daba a conocer el pecado de Caín porque era una sangre que acusaba, igual que la ley acusa al ser humano porque la ley manifiesta
que el ser humano es pecador. No le da la respuesta, pero deja claro que somos pecadores porque no podemos cumplir lo que Dios demanda en la ley. La ley acusa al ser humano. La sangre de Cristo habla mejor porque es la sangre que da el perdón. Y a eso es a lo que se refiere, que esta sangre habla mejor que la sangre de Abel. Es la sangre en la cual fuimos nosotros limpiados de nuestros pecados cuando Cristo la derramó. Ok, ¿hay alguna pregunta? Sí, hermana. Ok, la buena batalla va primeramente, como luego también lo dice Pablo en 2 Corintios 10, que dice que hasta que todo pensamiento sea sometido a la obediencia, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo eh, para ¿cómo se dice? Para derribar argumentos, toda fortaleza, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La buena batalla es finalmente esa lucha que tenemos en nosotros por ver nuestra vida transformada. Batallamos contra nuestros hábitos, digamos, nuestras manera de pensar, nuestras reacciones, nuestros resentimientos. En todo esto tenemos una lucha, batallamos por poner en práctica la palabra de Dios. Y entonces tenemos esta lucha que también puede ser la lucha que hacemos orando por otros, compartiendo el evangelio a otros, pero que realmente como eso es externo, es una batalla menor, la verdadera batalla es en nuestro corazón, porque nos cuesta renunciar a lo que nos gusta, a lo que pensamos, a las cosas que nos definen como somos y que Dios busca transformar en nosotros. Entonces, esa podríamos decir es la batalla que el cristiano está peleando, además también de interceder por otros, compartir a Cristo, dar testimonio, etcétera. Entonces, es la buena batalla que Pablo finalmente peleó. Exactamente, porque Pablo lo habla de manera personal. Él ha peleado la buena batalla. Entonces, esta es la batalla que tenemos nosotros como cristianos, cada uno de manera individual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, va ligado a la batalla. Nuestra lucha en nuestra vida, en nuestra carne, es el hecho de que Dios nos está transformando a la imagen de Cristo. Ok, ¿qué es lo que habla de la imagen de Cristo? Bueno, que nosotros, como dice ahí, en este mundo vivimos como vivió Jesús. El asunto es que nosotros tenemos que aprender como Él dijo, porque ejemplo les he dado para así como yo he hecho, ustedes también hagan. Cuando lavó a los discípulos los pies, se refiere a que realmente todos estos cambios que está viendo en nuestra vida nos llevan a ser más semejantes a Él. Es decir, Jesús amó a sus discípulos, pero también a sus enemigos. Jesús perdonó, por poner ejemplos muy prácticos. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que hizo Jesús, amamos, perdonamos, entonces estamos siendo semejantes a Él. Jesús dependió del Padre, oró al Padre, buscó al Padre, compartió la palabra del Padre, manifestó todo lo que se esperaba de nosotros, fue obediente a lo que el Padre le mandó. Así nosotros somos semejantes a Jesús cuando somos obedientes a Dios, cuando ponemos en práctica lo que Jesús no solo enseñó, sino también llevó a cabo. Entonces, eso nos va haciendo más semejantes a Cristo. Pero a final de cuentas no es solo lo que hacemos, sino la manera en que pensamos, en que vemos la vida, las personas, como lo hizo Cristo, la forma en que nosotros ahora convivimos con los que nos rodean, así como lo hizo Cristo. Ese sería el punto de entender que es pelear esta batalla para llegar a ese punto que la oposición está en nosotros y finalmente sí, el diablo, el mundo, la carne, es con lo que batallamos para llegar a ser la imagen de Cristo.
En pocas palabras, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros porque vivimos como vivió Jesús. Esa es la batalla que vivimos. Exactamente, ambas cosas, de que en esta vida seamos la imagen de Cristo. Es a lo que Dios nos está transformando. ¿Ok? Ajá. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. No, está bien, hermana, porque de hecho parece el estudio. Ok, pues si no, vamos a orar entonces para terminar. Sí, otra pregunta, sí, adelante, hermana. Ok. Ok, sí, hablamos primero de la iglesia visible. Si todo el mundo dice soy cristiano, uno no puede saber quién sí y quién no. Bueno, habrá quien es notorio cuando no es cristiano, ¿verdad? Pero hay mucha gente que nos va a decir yo soy cristiano. El asunto es que es cierto, hoy en día existe tantas corrientes y movimientos que uno dice, bueno, ¿y cuál sí es cristiana y cuál no? Hay una cosa interesante porque incluso en la iglesia católica hay gente que ama a Dios. Cree en los santos, en la Virgen y tiene una vida no precisamente ajustada a la palabra de Dios, pero le está buscando. Entonces uno puede decir, bueno, el asunto es que donde encontramos realmente la claridad de quién sí y quién no. Bueno, hay un principio, o podríamos decir, hay dos principios muy sencillos que nos ayudan. La primera es que Jesucristo sea el centro y sea el Salvador por lo mismo. La segunda es que la Biblia sea la autoridad, la única autoridad de lo que uno cree y de lo que uno hace. Es decir, porque para muchos pueden decir, bueno, para mí el centro es Cristo, pero no le conocen a través de la Biblia, sino que sacan otras ideas, conceptos alejados de la Biblia. Si la Biblia y Cristo van de la mano en esa iglesia y por lo tanto a Cristo se le conoce a través de la Biblia, podríamos estar hablando de una iglesia cristiana, donde en realidad lo que se cree se basa en la Biblia y lo que se hace se basa en la Biblia porque a la Biblia se le establece como la autoridad. Entonces ahí podemos entender que es una iglesia cristiana. Ahora, eso a primera vista es lo que nos habla. Después ya vamos viendo que Dios está obrando, transformando a las personas a la imagen de Cristo precisamente a través de la palabra. Ok, pero de manera práctica, digamos de una manera sencilla, es cuando podemos entender donde en un grupo realmente se está enseñando quién es Cristo basado en la palabra de Dios. Ok, si tienen otra pregunta con confianza. Ok, bien, pues entonces vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y la próxima semana pues continuamos con el estudio para ir ya terminando. Nos quedan unos 3 o 4 estudios más de la carta a los hebreos y ya estaremos empezando con otro libro de la Biblia. Padre, queremos agradecerte tu bondad, Señor, y la oportunidad de meditar hoy en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy hemos estado aquí presentes, de cada uno de los que nos ven por internet, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que este estudio, Señor, en verdad traiga luz a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos nosotros ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que todas las cosas que estamos estudiando puedan ser claras para nosotros, Señor, y podamos de esta manera ser guiados por tu Espíritu, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, para que lleguemos a la meta y podamos decir como el apóstol Pablo que hemos corrido la carrera, que hemos peleado la buena batalla y hemos guardado la fe. Padre, te pido que tú nos guíes, Señor, te pedimos que tú seas el que nos sustente, nos sigas fortaleciendo y no apartes tu mano en nuestras vidas. Sigue obrando en cada uno de los que están delicados de salud, Señor, y cumple tu propósito en la vida de cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que nos ven por internet. Dios les bendiga.